Ok, estamos grabando. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ver ahora la mediana. La mediana se la define de la siguiente manera. Es el valor que se encuentra exactamente en el centro de un conjunto de datos. No confundirse con el promedio. El promedio no es el valor que se encuentra en el centro. El promedio es el valor que se obtiene cuando se hace una distribución equitativa, dijimos. En cambio, la mediana es el valor que se encuentra en el centro. Fíjense, es el valor que es mayor a un 50% de los datos y que es menor al otro 50% de los datos. Es el valor que posicionalmente se encuentra en el centro. ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos para datos no agrupados? Fíjense, acá tenemos un conjunto de datos, los cuales lo hemos ordenado de menor a mayor. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 datos. Son 15 números. ¿Cuál es el valor que está en medio? El que está en la posición 8, ¿no? Este 9 de acá sería el valor que está en el medio. ¿Por qué? Porque para este lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Y para este otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores también. También en el centro, posicionalmente. Para ello hay que ordenar los valores de menor a mayor. Entonces, este 9 es el valor que está bien en el centro y sería la mediana entonces para este conjunto de datos no agrupados. Cuando los datos no están agrupados en una tabla, lo que se hace es ordenarlo de menor a mayor y el valor que esté en el centro posicionalmente es el valor que toma es el valor de la mediana. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Ok. Muy bien. Pero eso es para datos no agrupados. Ahora, para datos que están en una tabla, datos que están en una tabla que nos exige en la elaboración de intervalos de clase, es una variable cuantitativa. Aquí está la fórmula, pero ahorita no la vamos a explicar todavía, vámonos al ejercicio. Y acá está el ejercicio. Fíjense, ¿cuántos datos tenemos? ¿Cómo sabemos cuántos datos tenemos? La sumatoria de la frecuencia absoluta, nos dice, ¿no? Como para no perder tiempo sumando acá, ¿dónde podemos fijarlo? En la acumulada, su última sumatoria, son 58 datos. Recuerden que la acumulada va, como dice su nombre, ¿no? Va acumulando. Entonces, ¿cuánto tenemos acumulado hasta el último intervalo? 58 datos. Y esto coincide con la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. Tenemos estos 58 datos aquí en esta tabla, agrupados en intervalos de clase, ¿sí? Y se nos pide que calculemos la mediana, es decir, cuál es el valor que se encuentra exactamente en el centro de estos 58 datos. Muy bien, para ello se usa esta fórmula, que es, ¿no? Esta fórmula. Pero antes de usar esta fórmula, nosotros escuchen bien esta partecita, necesitamos saber en qué intervalo, ¿cuántos intervalos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 intervalos. ¿En cuál de los 7 intervalos se encuentra la mediana para poder aplicar la fórmula? Vuelvo a repetir, necesitamos saber en cuál de los 7 intervalos se encuentra la mediana. Para ello, ¿qué hacemos? Usamos esta formulita, el n dividido entre 2. ¿Cuánto es el n? 58. Dividido entre 2, 29. Hemos obtenido el valor 29. Con este valor de 29, nos vamos a la columna de frecuencia acumulada. Acá se lo estoy anotando, fíjense. Acumulada, ojo, no confundirse con la columna de frecuencia absoluta, sino a la columna de frecuencia acumulada. Por eso la hemos generado esta columna. Y vemos en qué intervalo se encuentra este valor de 29. Ese intervalo nos indica que sobre ese intervalo debemos nosotros trabajar para calcular la mediana. Dice, el 29, concentrémonos en esta columna, veamos dónde está el 29. Si nos vamos a la columna de frecuencia acumulada, fíjense, el primer intervalo llega hasta el 5, es decir, que el 5.1 ya estaría en el segundo intervalo. El segundo intervalo llega hasta 15.
para que me entienda, bueno, lo que pasa es que aquí nos salió un número entero 29, pero podría habernos salido decimal, ¿no? Entonces, 15. El 15.1 ya está en el otro intervalo, ¿sí? Hasta 15 llega el segundo intervalo. El tercer intervalo llega hasta 36. El 36.1 ya está el siguiente. Ah, entonces este valor de 29, como el segundo llega hasta 15 solamente, y el tercero llega hasta 36, entonces en este tercer intervalo se encuentra la mediana. Y al decir que se encuentra en este tercer intervalo, ¿qué significa? Que la mediana se encuentra entre 60 y 70. Es decir, que en la tercer clase, en el tercer intervalo, se encuentra la mediana. Chicos, ¿ha entendido cómo hemos calculado en qué intervalo está la mediana? Sí, ¿no? Sí. Muy bien. Sí. Ahora sí, procedamos a calcular, a ver en la fórmula qué significa cada uno de estos valores que nos pide la fórmula. Fíjense, la fórmula nos dice el límite inferior, el LI. ¿Qué es el LI? Acá lo hemos colocado. El límite inicial de la clase donde se encuentra la mediana. Nosotros hemos dicho que está en el tercer intervalo. Entonces, el límite inferior de la clase donde está la mediana es este 60, porque este otro 70 es el límite superior. El límite inferior es 60. Aquí lo hemos reemplazado, 60. El n dividido entre 2, que sabíamos que es 29, es decir, el 58 sobre 2, ¿no? Entonces eso lo hemos vuelto a colocar también acá en la fórmula, 52. Pero fíjense esta otra cosita. Este FA, ¿qué es FA? Frecuencia acumulada. Pero no dice FA I menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Es la frecuencia acumulada, pero de la clase precedente a la de la mediana. ¿Qué quiere decir precedente? La clase anterior. Es la frecuencia acumulada, en otras palabras, de la clase anterior a la mediana. Como la mediana está en la tercer clase, la clase anterior, ¿cuál es? La segunda. Entonces dice, es la frecuencia acumulada de la clase anterior, de la clase precedente. Y la frecuencia acumulada de la clase anterior sería, ¿quién me ayuda? 15, ¿no? 15. Sí. 15. Entonces reemplazamos el 15. Muy bien. Luego nos dice el FI. ¿Qué es FI? Frecuencia absoluta. Pero frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana. La clase donde está la mediana es la tercera. Entonces la frecuencia absoluta de esa clase, ¿cuánto es? 21. Es 21. Reemplazamos 21. Muy bien. Siguiente, el ancho de clase o amplitud de clase, como quieran ustedes. Es el ancho de clase donde está la mediana. La mediana está en el tercer intervalo. Sus límites son de 60 a 70. ¿Qué ancho hay de 60 a 70? Hay 10. El ancho de clase. También conocido como amplitud de clase. Es 10. 10 es el ancho de clase. En el intervalo, ¿por qué digo de ese intervalo? Porque fíjense que nosotros hemos venido trabajando con intervalos, cuando hemos hecho la tabla, hemos trabajado con intervalos, todas las clases con intervalos del mismo tamaño. Ya más adelante vamos a ver que a veces cambian los anchos de clase. Por ejemplo, aquí de hecho ya cambió uno, el último es mayor, es de 30 su ancho de clase. Ya entonces, luego vamos a ver cómo se hace eso en cuanto a la tabla. Pero cuando nos toque reemplazar la fórmula, debemos concentrarnos en el ancho de clase sobre la cual estamos trabajando, en este caso sobre la tercera clase, sobre el tercer intervalo, y este tiene un ancho de 10. Entonces reemplazamos por 10. Al reemplazar todo esto y hacer el cálculo para ver cuánto es el valor de la mediana, obtenemos que la mediana toma un valor de 66,67. Bien, aquí hay dos cosas importantes que aclarar. Si nosotros estamos diciendo que nuestra mediana se encuentra en la tercer clase, pues necesariamente ese valor que obtengamos de mediana, pues tiene que estar entre 60 y 70, porque estamos indicando que está en ese intervalo. Si no sale dentro de ese intervalo, es que se han equivocado en un cálculo. ¿Sí? No tiene sentido que yo les diga, la mediana se encuentra en el tercer intervalo, es decir, entre 60 y 70 y le esté saliendo 80 a la mediana. Entonces, necesariamente, ya ustedes ya saben que la mediana se encuentra entre estos dos valores, 60 y 70, porque ya han definido en qué intervalo estaba la mediana. Uno. Segundo, ¿qué significa que la mediana haya sido 66,67? Que el 50, escuchen bien la explicación, que el 50% de todos los datos
están por debajo de 66,67. Vamos a suponer que estos son dólares, ¿no? Porque no vamos a poder trabajar con edades, porque llega hasta 130. Qué sé yo, los gastos diarios de familias puede ser. Que el 50% de todos los encuestados o de todos los datos tienen valores menores a 66,67. Y que el otro 50% de los datos toman valores mayores a 66,67. Es decir, el valor que se encuentra exactamente en el centro del conjunto de datos. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Vamos, preguntas, por favor, con toda confianza. Muy bien. Pero eso era para variables que son cuantitativas continuas, es decir, variables que nos exigen los intervalos de clase. Cuando elaboramos nuestra tabla de distribución de frecuencia, para una tabla de distribución de frecuencia, pero tomando datos cuantitativos discretos, es decir, numéricos, pero que no hay intervalos de clase, como acá, no hay intervalos de clase, ¿cómo calculamos la media? Fíjense que acá tenemos un conjunto de datos, son 80, ¿no? Acá tenemos la columna de frecuencia absoluta y hemos generado, porque la vamos a ocupar también, la columna de frecuencia acumulada. Son 80 datos en total. Queremos calcular la mediana. ¿Cómo calculamos la mediana para una tabla de distribución de frecuencia, pero que tenga datos discretos, es decir, puntuales, que no toma intervalos de clase? Les comento que en este caso no hay necesidad de hacer uso de la fórmula, pero sí decimos que hay que determinar también en qué categoría. Ya no diremos intervalos, porque no son intervalos, diremos es una clase o es la categoría en la cual se encuentra la mediana, primero. Para ello, volvemos a usar el n dividido entre 2. Son 80 datos, que sería la sumatoria de toda esta columna de frecuencia absoluta. Entre 2 nos da 40. Con ese valor de 40, de la misma manera, nos vamos a ver en qué categoría se encuentra el valor 40. Fíjense que la primera llega hasta 5, la primera categoría. El 5.1 ya está en la siguiente. La segunda llega hasta 17. La tercera llega hasta 37. La cuarta llega hasta 56. La quinta hasta 65. La sexta hasta 73. Y la octava hasta 80. Si alguien me ayuda, ¿en qué categoría estaría este valor de 40? Un poquito para ver si me están entendiendo, chicos. ¿Alguien me ayuda? ¿En qué categoría estaría? En la cuarta. Muy bien. Cuarta, ingeniero. Es perfecto. Muy bien. En la cuarta, claro que sí. Porque la tercera llega hasta 37. El 37.1 ya está en la siguiente. Entonces, el 40 y la 40, perdón, el valor de 40, la cuarta categoría, quiero decir, llega hasta 56. Entonces, en esta cuarta categoría se encuentra la mediana. Pero como esta cuarta categoría no tiene intervalos, porque estamos trabajando sin intervalos, ¿y qué no dice la cuarta categoría? 21 directamente. Entonces la mediana que está en la cuarta categoría toma ¿qué valor? El valor de 21 directamente, 21 años directamente. Porque no, como no hay intervalos, no hay necesidad de hacer uso de la fórmula. Directamente el valor de esa categoría nos define la mediana. Entonces, el valor que se encuentra exactamente en el centro, en este caso de edad, en el centro de todos los encuestados es 21 años. ¿Qué quiere decir? Que el 50% están a la izquierda de 21 años y el otro 50% están a la derecha de 21 años. Esa es la interpretación de la mediana. Cosas importantes en el caso de la mediana: tampoco se puede calcular para variables cualitativas. Fíjense que hemos visto ya los promedios y ahora la mediana para datos solamente cuantitativos, sean continuos o sean discretos, ¿no? Hablando de la tabla de distribución de frecuencia, pero no para variables cualitativas. ¿Alguna consulta, chicos, de la mediana?